aniversario ininterrumpido de democracia en nuestro país, de una manera que nos pareció novedosa, por lo menos puertas adentro de la universidad, que fue apostar a la formación integral de nuestros jóvenes, ¿no? Del movimiento estudiantil, de los estudiantes universitarios, entendiendo que podíamos aportar un montón de disparadores y de temáticas que son súper importantes para el día a día, en el desempeño ya sea dentro del sector productivo, el sector privado, la universidad misma, la política, el territorio, lo que a cada uno la vida le demande y que muchas veces se deja de lado, por lo menos en los planes de estudio o en la parte académica de las carreras en las cuales nos estamos formando. Así que de nuestra parte muy, muy contentos de haber logrado comenzar con este desafío que nos propusimos el año pasado, con un programa más que interesante, con docentes más que interesantes, referentes en temáticas como la historia, las ciencias políticas, la economía, la soberanía nacional, el género y las diversidades, la geopolítica, la organización gremial, entre otros temas que vamos a estar desarrollando a lo largo de estos 20 encuentros. Como todos saben, las clases van a quedar grabadas, van a poder volver sobre los contenidos. Algunos profes en el campus donde ustedes accedieron colgarán material complementario, de consulta, de lectura, algunos textos de su autoría, o que les parezcan interesantes como complemento de la charla, y por eso es interesante que estemos todos ahí en el campus para seguir interactuando. Y vamos a estar viéndonos todos los miércoles a la tarde y todos los sábados a la mañana, desde hoy hasta el día 12 de agosto que finaliza el programa. Por mi parte únicamente eso, agradecerles profundamente la presencia de todos. Los voy a dejar ahora con Julieta Galié, que es nuestra vicepresidenta, que nos va a presentar al orador de hoy, un gran cuadro político con el cual estamos también muy felices de inaugurar este programa. Bueno, como dijo Juli, primero gracias por la presentación. De vuelta, chicos, agradecerles a todos quienes se sumaron. Yo voy a estar moderando, así que hayamos estado hablando con Santiago y de preferencia vamos a dejar las preguntas por chat escritas, así que a medida que vamos avanzando con los temas, si queda alguna duda justamente para en el momento, yo la intervengo, le digo a Santiago y demás, y así vamos prosiguiendo. Y alguna si queda para el final, quedará para lo último, ¿no? Vale la redundancia. Bueno, si les parece, ya Santiago te presento y arrancamos. Esto ya se está grabando, así que esto también después lo van a poder conseguir, lo vamos a estar subiendo al aula virtual. Y comenzamos con la clase, así ya no lo postergamos. Bueno, hoy el orador va a ser Santiago Liaudat, es magíster en Ciencia, Tecnología y Sociedad, especialista en estudios latinoamericanos, en filosofía, y profesor titular de Introducción a la Filosofía de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. Si te parece, Santiago, te dejo para que comiences y cualquier cosa me vas diciendo. Bueno, ante todo, muchas gracias compañeros, compañeras. Realmente es un honor participar de esta escuela de gobierno. Y bueno, qué decir de estar en la apertura, doble honor, así que les agradezco profundamente. Y quiero destacar la importancia de esta instancia, realmente. Yo no sé si ustedes dimensionan el volumen que esto tiene, tanto por la cantidad de inscriptos como por la calidad de los oradores, excepto yo, todos los demás, la calidad de los docentes, de los compañeros que han convocado, las compañeras, realmente es un lujo. Realmente tomen dimensión de esto, porque es muy importante lo que han hecho. Y lo que va a ocurrir en torno a esta escuela de gobierno, que seguramente dé sus frutos en el corto y mediano plazo. No sé si ustedes saben que uno de los grandes pensadores latinoamericanos, que fue Carlos Matus, maestro de la planificación, bien, de pensar la planificación del desarrollo, económica, social, él dedicó los últimos años de su vida, él falleció, si no me equivoco, a fines de los 90, dedicó los últimos 20 años de su vida justamente a construir la idea de escuela de gobierno, ¿no? A fundamentarla y a señalar la importancia de que nuestros países desarrollen capacidades tecnopolíticas, bien, es decir, capacidades burocráticas del Estado, bien, capacidades de gobierno, pero con un fundamento técnico, ¿no? Esa era la idea de la escuela de gobierno de Carlos Matus, así que realmente, yo no sé si ustedes lo sabían a esto, pero empalman muy bien con esta idea del maestro chileno Carlos Matus. Bueno, dicho esto,
vamos a comenzar la charla. La idea es, de acuerdo a lo conversado con los compañeros, tomarme unos 45 minutos para desarrollar algunas ideas, luego de lo cual podremos trabajar con algunas preguntas, intercambios, dudas que surjan y demás. ¿Bien? El tiempo, de mi parte, el tiempo que haga falta para esa segunda instancia. Cuando me invitaron los compañeros a hablar de proyectos de país en disputa, estuve pensando qué abordaje hacer, y el abordaje que voy a hacer va a ser el siguiente. Vamos a tratar de pensarlo histórica y estructuralmente a esto, ¿bien? No quedarnos en una mirada coyuntural, de corto plazo, incluso en una mirada local, sino tratar de pensar estas disputas entre proyectos de país en tendencias más profundas, ¿no? De largo plazo, más estructurales. Por lo tanto, vamos a comenzar un poquito a recorrer la geopolítica, a tratar de entender cómo se está moviendo el capitalismo en esta etapa de la historia, y desde ahí comprender los proyectos en disputa en un país periférico, dependiente, como lo es la Argentina. ¿Bien? Ya lo decía Perón, ustedes conocen esta frase, la política internacional es la política a secas, ¿no? Esa frase es muy, muy clara, muy contundente, para dar a entender la importancia que tiene comprender, ¿bien?, el desarrollo global, para luego entender cómo esas fuerzas operan a nivel nacional y a nivel local. Esto es muy importante porque muchas veces caemos en una lectura nacional centrada. ¿Qué quiere decir esto? Que creemos que el mundo se acaba donde terminan las fronteras nacionales, ¿no? Y lo cierto es que esto no es así, sobre todo en esta etapa de la historia, que está tan fuertemente interconectada, ¿no? Es decir, donde realmente se mueve un precio internacional en una bolsa en Chicago, y eso afecta directamente las posibilidades de un proyecto popular en un país periférico, o de cualquier proyecto, ¿no? Pero quiero decir, hay una interconexión muy, muy fuerte, ¿no? Bueno, vamos ahora a charlar un poquito de la etapa capitalista en la que estamos. Y me parece importante comenzar por acá, sobre todo porque estamos en una universidad como la UTN, que es una universidad tecnológica. Bien, y ustedes saben que la tecnología en esta etapa del capitalismo adquiere una preponderancia muy importante. Por lo tanto, me interesa describir esto para luego ver cómo esto tiene su reflejo en los proyectos de país. Capitalismo. Muy rápidamente, estamos hablando del sistema económico, el modo de acumulación económico que empieza a desarrollarse hace 500 años a partir de la conquista de América. Durante 300 años tiene una fase que se conoce como capitalismo mercantil o comercial, más o menos corresponde con la era moderna, entre el siglo XV, XVI y el siglo XVIII. Es la etapa en que todavía la burguesía en Europa, esa clase emergente, está combatiendo contra el antiguo régimen todavía de rémora feudal, ¿no? Medieval, si ustedes quieren. Esa etapa mercantil se clausura con la revolución industrial, que ocurre a fines del siglo XVIII, bien, que coincide con las revoluciones burguesas, en la cual esta clase social, la burguesía, empieza a tomar el poder político en Europa. Bien, esas son las revoluciones burguesas, por la cual, el caso más emblemático, la Revolución Francesa, la burguesía le corta la cabeza al rey, ¿no? Más claro imposible. Se acaba el antiguo régimen. Le corto la cabeza al rey, bien, elimino incluso a los posibles herederos de la corona, por lo cual estoy eliminando, acabando de cuajo, bien, con la monarquía, e instauro una nueva era, ¿no? Que es la era de la burguesía, la sociedad burguesa, en la cual todavía estamos. Más importante que esto es la revolución industrial. La revolución industrial va a inaugurar una segunda gran etapa del capitalismo, que fue el capitalismo industrial, que se desarrolló aproximadamente durante los siglos XIX y casi todo el siglo XX, hasta la década de 70-80. Bien, el capitalismo industrial tenía durante el siglo XIX el eje en Gran Bretaña, la gran potencia británica, que construyó el imperio más grande de la historia humana en cantidad de territorios. Bien, en ese siglo XIX en que Europa logró colonizar todos los continentes. En la etapa del capitalismo mercantil, Europa había colonizado exclusivamente América. Éramos colonia, ustedes recuerden, 300 años fuimos colonia, en nuestro caso de España, en otras regiones de Portugal, en otras regiones de Gran Bretaña, en otras regiones de Francia, en otros lugares de Holanda, etc. Pero fundamentalmente la colonización
en el capitalismo mercantil se da sobre América y algunos enclaves reducidos en África, el Asia y Oceanía. Pero en el siglo XIX, con la gran potencia industrial que se desarrolla en la Europa, sobre todo Gran Bretaña, luego más tardíamente Francia, Alemania, Holanda, con esa gran potencia industrial, logran colonizar, someter al orden capitalista, a la economía capitalista, a todo el África, a todo el Asia, a toda Oceanía, y América, paradójicamente, sobre todo Hispanoamérica, alcanza su independencia política de las metrópolis europeas, pero, si logramos la independencia, pero quedamos subordinados de una nueva manera, lo que se conoce como el neocolonialismo. ¿No? Es decir, dejamos de ser colonia con tropas extranjeras ocupando el territorio, como era con el periodo del Imperio Español, o como es hoy todavía en algunas regiones como las Malvinas, donde hay tropas, ¿no?, asentadas que garantizan, bien, la colonización, la extracción de riquezas, etcétera, etcétera. En el neocolonialismo ya no es así, sino que empieza a haber lo que se conoce como el poder suave, el poder de persuasión, la dominación intelectual, cultural, acompañada por supuesto de la dominación financiera, tecnológica, ¿bien? Y solo aparece el recurso al poder duro, al poder militar, a la invasión, al golpe de Estado, cuando el poder suave no alcanza, ¿no? Cuando ese poder suave no alcanza, ahí entra el poder duro como última instancia, ¿no? Ese periodo del capitalismo industrial, que abarca casi 200 años, entre fines del siglo XVIII y el último tercio del siglo XX, ese periodo del capitalismo industrial tenía un orden internacional muy básico. ¿Bien? ¿Saben cuál era este orden? Países industrializados, países que aportaban materia prima. Así de sencillo. ¿Bien? Nosotros éramos, sobre todo durante el primer siglo, casi siglo y medio, esencialmente aportantes de materia prima, lo que se conoció como el modelo agroexportador, ¿bien? Y los países centrales nos exportaban sus bienes manufacturados. Por supuesto, los términos del intercambio son muy desiguales, esto ustedes lo saben como estudiantes y graduados de ingeniería. Un producto con un valor agregado, ¿no?, dado por el conocimiento, por la producción, vale mucho más que un producto de una economía primaria, ¿no?, extractiva, exportadora, sin valor agregado. Entonces los términos del intercambio claramente te condenan a una situación de subdesarrollo eterno, ¿no? Este orden internacional va a ser cuestionado en el contexto de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que se da una ventana de oportunidad. ¿Por qué se da una ventana de oportunidad para los países periféricos en ese momento, como lo es la Argentina y América Latina en general? ¿Por qué se da una ventana de oportunidad? Porque en el periodo de entreguerras lo que hay es una lucha hegemónica entre potencias consolidadas y potencias emergentes. Recuerden esto para luego pensar el momento presente, ¿no?, y la emergencia de China y lo que puede estar significando en el orden internacional actual. Entonces, en el periodo de entreguerras tenemos una puja entre la gran potencia británica, que está en decadencia, que está en retroceso, las potencias emergentes, sobre todo Alemania, Japón, potencias menores como Italia, y Estados Unidos, que está ahí, ¿no? Está ahí, a la expectativa de la transición hegemónica, de capitalizar la transición hegemónica. En ese periodo tan particular, donde hay una guerra abierta entre potencias, la última guerra abierta entre potencias hegemónicas que hubo, la última gran guerra, en ese periodo se da una ventana de oportunidad. Y en esa ventana de oportunidad se desarrollan los procesos nacional populares en América Latina. Bien, esto es muy importante que lo retengan, para pensar si se abren posibles ventanas de oportunidad en el tiempo presente. Y también es interesante tener en cuenta lo siguiente: cuando la ventana de oportunidad se cerró, que eso ocurrió fundamentalmente después del año 53, cuando Estados Unidos, posguerra de Corea, la guerra de Corea se da entre el año 50 y el 53, y es la primera guerra abierta entre el comunismo y el capitalismo, ¿no? El comunismo como el otro gran triunfador de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética, China, que hace la revolución en 1949, la revolución comunista, y Estados Unidos, ¿no?, como el gran hegemón, el gran dominante del mundo capitalista. La primera guerra
que preanuncia lo que va a ser la Guerra Fría es la guerra entre Estados Unidos y los comunistas en Corea, ¿bien? Entre el 50 y el 53. Terminada esa guerra, que va a dividir Corea entre Corea del Norte y Corea del Sur, hasta el día de hoy, terminada esa guerra, Estados Unidos ya reconfigura un orden internacional en torno a la Guerra Fría, ¿no? En torno a la polarización entre comunismo y capitalismo. Y se vuelca sobre América Latina, dando por cerrado el ciclo de oportunidad para los proyectos nacional populares. Interviene en el 54 derrocando a Jacobo Arbenz en Guatemala, que fue un gran líder popular. Para que tengan una referencia, en ese contexto estuvo el Che Guevara, siendo muy joven, antes todavía de todo su proceso en Cuba. Él estuvo en Guatemala resistiendo la intervención norteamericana que derroca a Arbenz. En el 55 conducen el proceso de Vargas en Brasil al ahogo y lo llevan a Vargas al suicidio, y generan las condiciones para el derrocamiento de Perón entre el 54 y el 55. Fíjense la simultaneidad de los procesos, que dan cuenta de un cambio geopolítico. Bien, desde el 55 en adelante, el escenario ya fue mucho más adverso para los proyectos nacional populares. Y va a abrirse la vía, ¿no? La vía a la discusión de los 60, que va a ser la discusión entre desarrollismo y socialismo a partir de la Revolución Cubana. ¿Por qué era esta la discusión? Porque el proyecto nacional popular, o populista, clásico, se planteaba la posibilidad de un desarrollo capitalista autónomo o independiente. Cuando cambia el escenario geopolítico, se bifurca esto, porque la posibilidad de un capitalismo independiente se abortó. Ya no estaba esa posibilidad. Entonces, ¿el desarrollismo qué nos dice? El desarrollismo viene a decir, bueno, abandonemos la pretensión de autonomía, abandonemos la pretensión de independencia, desarrollémonos de un modo capitalista subordinado a los Estados Unidos. Eso fue el desarrollismo. Frondizi, bien, toda la matriz desarrollista de los años 60. Bien, abandonan la pretensión de soberanía política, de independencia. Se quedan con la idea del capitalismo, con un desarrollo industrial, pero subordinado a las multinacionales norteamericanas. Es el periodo de la inversión extranjera directa, cuando se asientan las automotrices, bien, todo ese periodo. Y la otra vía es la vía más de la radicalización política, que representa fundamentalmente Cuba en ese contexto, que va a decir, no renunciamos a la autonomía, a la independencia, a la soberanía, sino que renunciamos al capitalismo, ¿no? Adoptamos una vía socialista. Luego la va a replicar o intentar replicar Allende, más tarde Nicaragua, con la Revolución Sandinista en los 80, etc. Esa bifurcación que se da en los 60, siempre en el contexto de este orden geopolítico del capitalismo industrial que divide países industrializados de países dependientes, primarios exportadores. Y en ese contexto, en ese orden, industrialización era sinónimo de desarrollo. Se creía fuertemente, tanto los comunistas como los socialistas, como los nacionalistas, bien, los desarrollistas, creían que industrialización era sinónimo de desarrollo, de modernización, de avance. Es decir, la llave de acceso al primer mundo era industrializarse. Porque el orden internacional te llevaba a pensar eso, porque los países centrales eran los países industriales. Bien. En la década del 70 y 80 cambia todo esto. Se produce una gran revolución tecnológica, que es la revolución digital, la gran revolución tecnológica, que va a inaugurar una nueva etapa capitalista, creo yo, o creemos con algunos compañeros que trabajamos estos temas, una gran etapa de mediano plazo. Es decir, así como el capitalismo mercantil duró 300 años y el industrial duró 200 años, creemos que este capitalismo informacional llegó para quedarse un buen tiempo, ¿no? No es una cuestión circunstancial los cambios que produjo. Esencialmente, y en el ámbito que a ustedes les puede interesar, por su formación, lo que va a acontecer, uno de los cambios más importantes, va a ser la descentralización productiva. ¿Qué significa esto? La industria que se localizaba en los países centrales, gracias a las tecnologías digitales, puede empezar a descentralizarse hacia países de bajos salarios, fundamentalmente en el Asia, ¿bien? En el Asia oriental. No solo China, pero fundamentalmente China. ¿Bien? ¿Por qué?
Porque la tecnología digital me va a permitir conexión en tiempo real. Esto que estamos haciendo ahora es hijo de esa revolución tecnológica. Conexión en tiempo real a escala global. Bien. Descentralización productiva en busca de bajos salarios. Eso a nosotros nos va a afectar fundamentalmente. Piensen que Argentina era un país con altos salarios. Cuando la descentralización productiva empieza a permitir reubicar las industrias en busca de bajos salarios, países como Argentina se van a ver perjudicados. Si bien la dictadura intentó aplastar al movimiento obrero argentino, con la desaparición de sus delegados, con la desaparición, con el terrorismo de Estado, lo cierto es que Argentina mantuvo en la memoria histórica lo que fue el peronismo, ¿no? Entonces siempre aspira, y todavía hoy lo aspira Argentina, a ser un país de ingresos medios para arriba. ¿Bien? Pero la estructura productiva empezó a ser desarticulada en esta era del capitalismo informacional o de la globalización, para usar un término más conocido, ¿no? Si la globalización a nosotros en particular, a Argentina en particular, y a América Latina en general, la ha afectado profundamente. Si ustedes ven todos los indicadores sociales y económicos, la región latinoamericana ha sido de las regiones más afectada en términos del deterioro de los indicadores sociales y económicos. Si ustedes comparan la Argentina del año 75 con la Argentina actual, lo que hemos tenido ha sido una debacle, ¿cierto? Hoy tenemos un 40% de pobreza, en aquel momento teníamos un 6-7%. ¿Se entiende? Esto es una debacle para cualquier país del mundo. Y esto ocurrió en toda América Latina. Y parte de este fenómeno tiene que ver con la descentralización productiva. Ahora bien, si el orden internacional del capitalismo industrial se basaba en la división entre países centrales industrializados y países periféricos no industrializados, primarios exportadores, ustedes se preguntarán, bueno, pero si los países centrales están transfiriendo su industria a los países periféricos, están perdiendo su condición de países centrales. ¿Cómo mantienen su supremacía internacional? Y acá está lo interesante. La reconfiguración del orden global que se produce de los 70-80 en adelante, la constitución de las cadenas globales de valor, esto lo habrán escuchado ustedes, las cadenas de valor, facilitado por un soporte material que son las tecnologías digitales, va a ir acompañado por un movimiento de concentración de factores estratégicos de parte de los países centrales. Es decir, pierden el monopolio industrial, pero se garantizan 5 monopolios. 5 monopolios para mantener su supremacía. Esos monopolios van a ser el acceso a los recursos naturales, el control de los medios de comunicación, la agenda global, el control de los flujos financieros, el dólar fundamentalmente. ¿Tenés ir al baño sola? ¿Me esperan 2 minutos que estoy con mi hija? 2 minutitos, ¿eh? Sí. Pides, no hay problema. Disculpen la interrupción, ¿eh? Ahí sigo. Esperen, me tomo un mate.
Bueno, No, no hay problema. entonces, los monopolios que deben, o los factores estratégicos que deben controlar para garantizar su supremacía van a ser recursos naturales, acceso a los recursos naturales, medios de comunicación, el poder informacional, el flujo financiero, el dólar fundamentalmente, la ciencia y tecnología, y por supuesto el poder militar. Bien, las armas de destrucción masiva y el poder militar en general. Estos 5 monopolios, quiero que los retengan para ver cómo actualmente, cuando charlemos en la actualidad, sobre todo en las preguntas, seguramente surja, veamos cómo estos 5 monopolios están siendo cuestionados por China actualmente. Bien, pero esto durante los 80, 90 y la primera década del siglo XXI no fue así. Fueron 5 monopolios que le permitieron, sobre todo a los Estados Unidos, seguir usufructuando su condición de país central, pese a estar en un proceso de desindustrialización. Bien, piensen que la manufactura global hoy se realiza fundamentalmente en el Asia. Bien, entonces, ¿cómo sostengo yo este proceso desindustrializador y sin embargo mantengo una condición central? Bueno, fundamentalmente con estos factores estratégicos. Y me quiero detener en uno puntualmente, que es el científico tecnológico, porque estamos en esta facultad, en esta universidad. Este factor es, creo yo, si ustedes me preguntan, de los 5 monopolios, ¿cuál es el decisivo? Porque subyace a todos los demás, es el científico tecnológico. Por ejemplo, China, en enero de 78, cuando inicia su apertura hacia el capitalismo, después de la muerte de Mao Zedong, asume un primer ministro que se llamó Deng Xiaoping, y Deng Xiaoping planteó 4 modernizaciones, ¿no?, para China, para llegar a ser lo que es hoy. Y en las 4 modernizaciones, que eran la modernización del agro, la industria, la defensa, y él decía, la 4ª modernización es la científico-tecnológica, que está en la base de las otras 3. La tenían clarísimo los chinos. Y estuvieron durante 50 años, todos los años incrementando el 0,1% del PBI para inversión en ciencia y tecnología, y no cualquier ciencia y tecnología, aplicada, experimental, con fuerte énfasis en la ingeniería. Bueno, si quieren después charlamos de China. Entonces, el científico tecnológico, creo yo, es el que subyace a los demás. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sustenta la idea de la descentralización productiva? Tiene varios causales, ¿no? Varios causales. Uno de los causales era desarticular la resistencia sindical, ¿no?, por ejemplo. Pero bueno, vamos a un causal más importante en términos de la economía. Cuando ustedes toman una cadena productiva, pueden fácilmente reconocer 3 eslabones. Bien, toda acá la gente de ingeniería industrial lo debe tener más claro esto. 3 eslabones básicos. Tenemos un primer eslabón, bien, que tiene conocimiento intensivo. ¿Cuál es ese primer eslabón? Diseño del producto, investigación y desarrollo, bien, todo lo que tenga que ver con la producción de conocimiento vinculada a la innovación. Está al inicio de una cadena productiva. Luego tenemos un segundo momento, que es el momento de manufacturación, que es con menor conocimiento intensivo, sino que es más mano de obra intensiva, ¿no? Es el momento fuerte del obrero asalariado, bien, que lleva adelante lo que se pensó en la etapa inicial. Y un tercer momento, que vuelve a ser conocimiento intensivo, que es el momento de la comercialización. Bien, ahí entra todo lo que es la publicidad, bien, todo lo que es servicio de postventa, todo lo que es la conexión con el usuario, todo el tercer eslabón de la cadena productiva. Si ustedes se fijan, el primer y el tercer momento, conocimiento intensivos ambos, son los que otorgan mayor valor económico al producto. Esto es lo que descubre la economía de la innovación en la década de 60 y 70, ¿no? Lo que descubre es que si yo controlo el primer y último momento, controlo la cadena productiva. Y si ustedes prestan atención, el primer y el último momento se garantizan mediante los derechos de propiedad intelectual. Seguramente hayan escuchado hablar de esto. En el primer momento, fundamentalmente, patentes de innovación, también modelos de utilidad, diseños, derechos de autor en algunas áreas, bien, derechos de propiedad intelectual, y el último momento, nuevamente, derechos de propiedad intelectual, denominación de origen, marca registrada. Es decir, ambos momentos, bien, se controlan mediante los derechos de propiedad intelectual, que no por casualidad entran en auge y en expansión en esta etapa del capitalismo. Fue en esta etapa del capitalismo que de hecho se construyó la idea del derecho de propiedad intelectual, que no existía como tal. Antes de los 70 existía como propiedad industrial por un lado y derecho de autor por el otro.
La idea de propiedad intelectual y toda la gobernanza internacional en torno a la propiedad intelectual. Ustedes fíjense, por ejemplo, que la Organización Mundial del Comercio, que es el organismo internacional de la globalización por excelencia, tiene entre uno de sus tratados constitutivos, que no son muchos, uno de sus tratados constitutivos, un tratado que es el Acuerdo de los ADPIC, Acuerdo de Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual vinculados al comercio, que específicamente lo que hace es extender el derecho anglosajón, es decir, norteamericano, de propiedad intelectual a escala global. Esto es lo que hace. Y cuando un país ingresa a la OMC, que todos ingresamos a la OMC en los 90, porque no podías quedar afuera, eras un paria, todos ingresamos a la OMC, todos nuestros países debimos firmar los tratados constitutivos, y para adecuarnos a esos tratados tuvimos que modificar nuestras leyes de patente. Bien, esa modificación, por ejemplo, va a permitir que en Argentina se patente la soja Roundup Ready, ¿no? Fíjense, la linealidad del proceso, ¿no? Es muy interesante esto, para entender cómo funciona el capitalismo en esta etapa. Dicho esto, después me interesaría volver sobre este enfoque de los 5 monopolios y cómo se han reflejado en la Argentina reciente las disputas en torno a cada uno de estos 5 niveles. Estoy pensando, por ejemplo, en el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, como hubo una disputa muy clara por el recurso natural por excelencia en Argentina, que es la tierra fértil de la Pampa. Todo el conflicto del 2008 en adelante, la crisis del campo, fue esencialmente una disputa en torno al monopolio, recursos naturales. Luego podemos leer también lo que sucedió en minería, en shale, en Vaca Muerta. Bien, todas las disputas vinculadas a recursos naturales, energía, litio hoy. O sea, es todo un capítulo, ¿no? Es todo un capítulo, entender la puja que se da en ese plano. El segundo plano que dijimos, comunicación. Sin dudas, una de las grandes peleas fue la ley de medios. Una de las primeras medidas que tomó el gobierno neoliberal de Macri en el 2015, cuando asume, de las primeras medidas fue anular la ley de medios. Entonces no es casualidad, el segundo eje es la comunicación. El tercer eje, fíjense, flujos financieros, dólar, sigue siendo la discusión en Argentina. Si nos dolarizamos, si no nos dolarizamos, bien, la puja con los fondos buitres en el 2014 y 2015, tiene que ver esencialmente con esto, el control de flujo financiero. El cuarto apartado, ciencia y tecnología. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno neoliberal de Macri? Ajustar en ciencia y tecnología, destruir el Ministerio de Ciencia y Tecnología, degradarlo, ¿bien? Atacar el sector de ciencia y tecnología. Y el quinto punto, el de defensa, menos presente como disputa en esos años, pero si uno lo ve históricamente, lo que ha pasado en Argentina, fundamentalmente en la postdictadura, fue desarmar la capacidad militar argentina, ¿no? Recién en los últimos años, a partir del Fondo de la Defensa, se empieza a reconstituir un poco el poder militar argentino, que fue profundamente desarticulado en los 80 y 90, fundamentalmente por la injerencia norteamericana sobre la Fuerza Armada Argentina para desarticularla. ¿Por qué? Porque la Fuerza Armada Argentina, en su historia del siglo XX, si bien tiene capítulos negros que todos conocemos, también dio lugar a grandes liderazgos de militares nacionalistas, de militares industriales, como Savio, como Perón, como Mosconi. Entonces, lo que quisieron con esto es desarticular esa posibilidad para Argentina, como gran país de la región, capaz de conducir un proceso a nivel regional latinoamericano, ¿no? Vamos a ir yendo hacia Argentina. Este es el panorama, ¿bien? Tuvimos un panorama de las 3 etapas del capitalismo. Describimos básicamente el orden internacional en el capitalismo industrial, la ventana de oportunidad que se dio en la transición hegemónica, los procesos populistas que supieron aprovechar esa oportunidad y la reacción imperialista que vino posteriormente, las 2 opciones que se abrieron en ese momento, y presentamos finalmente la última etapa del capitalismo informacional, que es en la que estamos actualmente, donde el control monopólico de las potencias ya no es sobre la industria, la capacidad manufacturera, sino sobre una serie de factores estratégicos. ¿Bien? Entre ellos destacamos el científico-tecnológico por entender que está en la base de todos los demás. Ahora vamos a ver rápidamente cómo se expresa esto en proyectos de país en Argentina, ¿no? Rápidamente.
Si ustedes quieren, les comparto una filmina muy, muy básica que tengo acá para mostrarles. Díganme si la ven. ¿Se ve? Ahí se ve, Se ve, ahí se ve. sí. Bien, es muy básico, pero para que se entienda. Bien, creo que hay que ser muchas veces blanco sobre negro para dejar las cosas claras y luego, en todo caso, matizar. Bien. Los proyectos en disputa, básicamente, son los proyectos que han estado en disputa en los últimos, por lo menos 200 años, en nuestro país. Bien, y es la misma puja que se presenta en todos los países de la región, que es esencialmente un proyecto que por supuesto tiene sus variantes dentro, ¿no? Pero si tenemos que ubicar dos grandes, digamos, si tenemos que reconstruir una grieta, porque la grieta no es como muchos creen discursiva, ¿no? La grieta es una grieta que expresa proyectos de país en disputa. Es básicamente eso. No es un discurso que si yo adopto buenos modales la grieta desaparece. La grieta expresa intereses antagónicos, formas de entender el Estado, formas de entender la sociedad, formas de entender la inserción argentina en el mundo, completamente antagónicos. Entonces lo que hay en todo caso es un empate de fuerzas en los últimos años. Un empate catastrófico, creo yo. ¿Bien? Eso es lo que estamos presenciando. Pero no es que la grieta es una construcción discursiva. Por supuesto está acentuado, ¿no?, por los medios de comunicación con una finalidad específica, ¿no? Eso después lo podemos analizar. Pero básicamente son estos los dos grandes proyectos, ¿no? Y voy a destacar en ambos casos el papel que la ciencia y la tecnología tienen en cada uno de estos proyectos. Cuando digo ciencia y tecnología estoy incluyendo acá, por supuesto, la ingeniería, ¿no? Por supuesto. Bien, como ámbito de aplicación de la ciencia y la tecnología, sobre todo a la industria, ¿no? Sobre todo a la industria y a distintos procesos productivos. Básicamente, entonces, tenemos un proyecto centrado en la producción, el trabajo, la soberanía y la inclusión. Ahí el Estado tiene un papel central como orientador de la actividad económica, como planificador. Bien, por lo tanto, acá tenemos tendencias hacia el fortalecimiento de las capacidades estatales. Claramente la ciencia y la tecnología aparecen en estos proyectos como herramientas, yo diría incluso primordiales para el desarrollo, primordiales. Ustedes van a ver en el discurso de este proyecto que siempre aparece con mayores o menores aciertos, ¿no?, dependiendo de la gestión, dependiendo del momento, pero siempre aparece la certeza de que ciencia, tecnología y educación son fundamentales para un proceso de desarrollo. Bien, esto no está en discusión, en todo caso está en discusión los medios, cómo llevarlo adelante. Pero esa certeza de base es un consenso dentro de este proyecto centrado en la producción, ¿no? Por supuesto, cómo se manifiesta el aporte de la ciencia y la tecnología a este proyecto de desarrollo con esta palabrita mágica, ¿no?, el agregado de valor, del valor conocimiento. Bien, valor conocimiento. Yo siempre digo, ¿cuál es la diferencia entre el hombre de la edad de piedra y el hombre actual? Físicamente, biológicamente somos idénticos, ¿eh? Somos idénticos. Si hiciéramos un viaje en el tiempo a la edad de piedra, físicamente somos muy parecidos, quizá un poco más altos estamos ahora, pero bien, ¿qué es la diferencia de lo que nos rodea? El conocimiento incorporado que tenemos a nuestro alrededor. Es conocimiento. Lo que la humanidad acumula esencialmente es conocimiento. ¿Bien? Entonces lo que agrega valor es esencialmente el conocimiento. Por supuesto, conocimiento en un sentido amplio. No estamos hablando solo de tecnologías duras, ¿no?, maquinaria, etc. Estamos hablando de conocimiento en un sentido amplio. Eso implica conocimientos de gestión, conocimientos sociales, capacidades organizacionales, etc., ¿no? Por supuesto, el proyecto centrado en la producción sigue dándole una importancia muy, muy clave, digamos, un lugar central a la industrialización. Y acá siempre hay un gran riesgo en esta etapa del capitalismo con la industrialización. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es la industrialización con pobreza. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad en esta etapa capitalista de industrializarte con bajos salarios. Es el modelo de las maquilas mexicanas, por ejemplo. Es el modelo que pretendieron aplicar en Asia, hasta que China pateó el tablero. Pero Asia les fue muy fundamental para este capitalismo globalizado, mientras tenía bajos salarios, mientras se ubicaba en ese lugar, cobrando una 50ava parte de lo que cobraba un obrero en Europa o Estados Unidos. Bien, entonces el riesgo de la industrialización es aceptar un lugar, en esta etapa, una industrialización de bajo salario, ¿no?, que no nos permita luego ascender en la cadena de valor. Por supuesto es un proyecto que va a buscar la sustitución de importaciones, lógico, lógico. Seguimos siendo altamente dependientes de las importaciones industriales. Buena parte de lo que consumimos son bienes manufacturados en el extranjero. Y esto te introduce, por supuesto, un gran problema, que es la generación de divisa.
para sostener esa importación. Lógico. Bien. Sustitución de importaciones. Bien. Y por supuesto, hay una preocupación en el proyecto centrado en la producción, el trabajo, la soberanía y la inclusión, por incluir demandas sociales y una preocupación lógica por lo ambiental, ¿no? Es decir, hay mayor lugar a esto en este proyecto. Bien. ¿Qué pasa con el otro proyecto? Si ustedes quieren, el primer proyecto lo vamos a llamar el proyecto de la desconexión. Luego vamos a explicar qué es esto de la desconexión. ¿Qué pasa con el otro proyecto? El neoliberal. El neoliberal. Ustedes saben que se denomina neoliberal. Neo significa nuevo, porque es un nuevo liberalismo. El liberalismo anterior fue el del modelo agroexportador. No es casualidad. Es un neoliberalismo, es un nuevo liberalismo. Bien, que intenta actualizar las doctrinas de fines del siglo XIX del liberalismo. Eso es, por ejemplo, Milei en Argentina trayendo a la actualidad la Escuela Austríaca de Economía, que es una escuela profundamente liberal o neoliberal, llámenle como quieran. Pero es esto. Son doctrinas viejísimas. Son doctrinas de hace prácticamente 150 años, ¿no? Pero bueno, ahora son neoliberales. ¿Cuál es la idea neoliberal? La idea neoliberal básicamente es: el Estado es una molestia, ¿bien? Debo reducir el Estado a su mínima expresión. Básicamente, en el modelo liberal ideal, el Estado debe garantizar el orden, es decir, fuerzas de seguridad, fuerzas represivas, el orden, bien, la propiedad jurídica, y luego no debe entrometerse en absoluto en la economía. Esa es la idea liberal del rol mínimo del Estado. El Estado debe correrse de la asistencia social, debe correrse de brindar servicios de educación, de salud. Todo esto debe pasar al mercado, porque el mercado es visto como más eficiente. Bien, hay una idealización del mercado donde el mercado aparece como la forma óptima de asignar bienes y servicios en una sociedad. En los hechos, porque estos son modelos ideales, los liberales nunca llevan los modelos ideales al análisis histórico. Esta es la gran trampa del pensamiento liberal. Si ustedes leen a los liberales, y les propongo que los lean para que no me crean a mí, sino que vayan a las fuentes, los liberales trabajan con modelos ideales. ¿Bien? Cuando uno va a la realidad histórica, lo que este proyecto ha significado en un mundo desigual como el que describimos, donde no arrancamos todos desde el mismo lugar, donde algunos arrancamos siendo colonias, y otros arrancaron siendo imperios, y esa situación de desigualdad se ha amplificado en el tiempo. Cuando uno va al mundo real, lo que se encuentra es que la reducción del Estado, la destrucción de las capacidades estatales, implicó procesos de desindustrialización. Lo vimos en Argentina con Martínez de Hoz, lo vimos durante el menemismo, lo volvimos a ver en la era Cambiemos en Argentina. Neoliberalismo ha sido siempre sinónimo de cierre de pequeñas y medianas empresas, extranjerización del aparato productivo. No hay tutía en esto. No hay tutía. Los datos son contundentes. Son cierres de cientos y miles de empresas, de unidades productivas. Es pérdida de capacidades productivas. ¿Por qué? Porque nuestro entramado productivo, salvo en algunos sectores específicos, no tiene capacidad de competir en el mercado internacional. Por la brecha tecnológica, ¿bien? Por los tamaños de los mercados. Hay una serie de factores para analizar. Pero si no tenemos la protección estatal sobre el aparato productivo, lo que sucede cuando uno elimina esas barreras arancelarias, lo que sucede es desindustrialización, destrucción del aparato productivo. Y en ese marco, ¿para qué quiero ingenierías? ¿Para qué quiero ingeniería? ¿Para qué quiero ciencia y tecnología? No son relevantes. En los hechos, cada vez que hubo neoliberalismo, lo que se acentuó fue un modelo extractivista. ¿Qué es un modelo extractivista? Nuevamente, lo que ya conocimos, primario exportador. Y nos vienen a decir que tenemos que ser el supermercado del mundo. Que nuestro rol en el orden internacional es brindar alimentos al mundo. Y como este hecho, como este factor, ¿bien?, no nos permite sostener el nivel de vida que hoy tenemos, ¿bien?, lo que termina sucediendo es, se produce un endeudamiento muy alto, ¿por qué? Porque yo necesito seguir importando bienes, al mismo tiempo que voy produciendo una pauperización de la sociedad. La sociedad se va empobreciendo.
por desindustrialización, ¿bien? Porque la actividad económica se resiente, al no contar con la intervención del Estado que sopese la actividad de los monopolios, de los oligopolios. Los monopolios y los oligopolios formadores de precios van concentrando cada vez más riqueza, la sociedad se resiente, pero yo necesito mantener un cierto nivel de burbuja, si ustedes quieren, porque si yo tengo pies de barro, si no tengo un aparato productivo que lo sostenga, lo que tengo es una burbuja de consumo. ¿Cómo lo sostengo? Endeudamiento. Fíjense, ¿cómo sostuve yo el 1 a 1 en los 90? La convertibilidad, reventando las empresas del Estado, malvendiendo las empresas del Estado. Y eso sirvió durante algunos años para generar una burbuja de consumo, bien, que dio legitimidad a un proceso neoliberal. Bien, ustedes recuerden que en el 95 Menem fue reelecto con una altísima cantidad de votos. Ya en el 97 se empieza a sentir el efecto del neoliberalismo y ya pierde, ¿no? Pierde en el 97 y en el 99, y luego la crisis del 2001, ¿no? Por supuesto. Entonces, endeudamiento inducido, traigo dólares, sostengo una burbuja de consumo, y sobre todo, porque el gran ganador de un proyecto neoliberal es el sector financiero, sobre todo traigo dólares para formar activos externos, para fugarlos nuevamente. Incluso gran parte del endeudamiento neoliberal nunca llega a entrar al país. Son dólares que nunca entran. Directamente se construyen como fuga de capitales, formando activos externos enormes, enormes. Y nuevamente, no me crean a mí. Vayan a ver los Panama Papers, vayan a ver todos los papeles que han ido saliendo de los paraísos fiscales, donde Argentina tiene una presencia importantísima en paraísos fiscales. Entonces lo que tenemos es no solo un debilitamiento de las capacidades estatales, no solo la destrucción o el debilitamiento del sistema científico-tecnológico y educativo, sino que además lo que tengo es formación de activos externos, pérdida directa de riqueza. Entonces ya no es un proyecto que responde a las demandas sociales, o que pretende responder a las demandas sociales de mayorías, sobre todo mayorías populares, sino que es un proyecto que nos somete a los intereses privados de un sector muy específico del empresariado, que es el sector bancario, financiero, especulativo, rentista, agroexportador. Esos son los ganadores del proyecto neoliberal. Esos son los ganadores. Entonces acá está bien claro, blanco sobre negro. Estos son los proyectos de país en disputa. ¿Bien? Cuando uno habla de conexión o desconexión, y con esto cierro, Julieta, para dar lugar a las preguntas, ya te vi que desconectaste el micrófono. Cuando uno habla de conexión y desconexión, está hablando de esto. La conexión, ¿qué es? Es el proyecto neoliberal que pretende eliminar la noción de soberanía, eliminar cualquier barrera que podemos poner entre el mercado internacional y nosotros, entre los intereses imperiales y nosotros, eliminar esto, con la creencia, en el mejor de los casos, en aquellos casos que haya buenas intenciones, yo no sé en cuáles, pero en algún caso habrá buenas intenciones, con la creencia de que seguir los intereses del imperio es lo mejor que nos puede pasar. Bien, eso es la conexión, debo conectarme. Por eso la dolarización, por eso la idea de las relaciones carnales, por eso la idea de, bien, yo debo ser el mandamás, el portavoz de los intereses de los Estados Unidos en América Latina. Siempre es esa idea, la conexión. En cambio, el proyecto centrado en la producción, la soberanía y la inclusión va a plantear la desconexión, que no es aislamiento, es soberanía. La desconexión es priorizar los intereses nacionales por sobre el capital internacional. Eso es. Para poder ejercer una función de regulación imprescindible, para poder generar una barrera nacional y en lo posible regional, ¿bien? Que nos proteja de los vaivenes, de los intereses de las grandes potencias internacionales. Sin esto, sin esa barrera, sin esa desconexión, que por supuesto genera conflicto, porque el imperio es imperio, no porque es un nene de pecho. El imperio es imperio porque juega y opera permanentemente. Ahora tenemos a la generala del Comando Sur, Laura Richardson, que anda paseándose cada 2 meses por Argentina, comentando ¿no? Reafirmando sus intereses en Argentina, ¿no? Entonces, la desconexión es conflicto, y por eso la persiguen a Cristina, y por eso persiguieron a Perón, y por eso persiguieron a Lula,
Y por eso persiguieron a todos los procesos populares en América Latina. Pero sin desconexión, no hay país posible. Sin desconexión, no hay ciencia y tecnología, no hay universidad soberana, no hay función social, económica y productiva para la ingeniería. ¿Me explico? Bueno, muchas gracias y bueno, me gustaría escucharlos ahora y abrir algunos intercambios. Esperen que dejo de compartir pantalla. No Bueno, sé cómo se gracias. hace. Arriba aparece la opción de dejar de compartir. Dejar de compartir, ahí está. Bien, bueno, hay un par de preguntas en el chat, pero lo voy a dejar a un compañero, Gabriel Serván, secretario de Asuntos Estudiantiles de La Plata, de la Facultad de La Plata de la UTN, así que él se va a encargar ahora de moderar las preguntas que están en el chat. Gaby. Hola Juli, ¿se escucha? Sí, perfecto. Bueno, bárbaro. Acá me acompañan algunos compañeros y compañeras de acá de la Facultad Regional de La Plata. Bueno, un gusto, la verdad. Gran clase, acá comparto lo que dicen algunos comentarios. Gran clase, asombrado por la capacidad de síntesis del tema, ¿no? Complejo, pero me parece un excelente abordaje introductorio a lo que va a ser este curso. Y antes de pasar a las preguntas, comentarles a los compañeros y compañeras que están conectados que comentarles que bueno, que esta idea que surgió de armar la Escuela de Gobierno de la Federación, veníamos charlándola ya desde la anterior gestión, la cual estaba Giuliano como secretario gremial, Fer, que está conectado también como presidente. Bueno, a mí me tocó ser secretario general y la verdad que lo hayan logrado materializar esta nueva conducción es importante, es una de las primeras cosas que resaltó Santiago. Creo que de alguna manera estamos los y las estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional, los y las dirigentes estudiantiles, estamos tomando un paso muy importante hacia, de alguna manera, la discusión de los temas centrales de la Argentina que se viene, ¿no? Y la verdad que es un orgullo y las quiero felicitar a vos, Juli, a Juli y a todos los que participaron del armado. Santiago, excelente clase, y bueno, hacer un breve comentario. Hace poco me encontraba leyendo el manual de conducción política de Perón, que fue quien creó nuestra Universidad Obrera, y hablaba al principio, en la introducción, de las 4 misiones de la Escuela Superior de Gobierno Justicialista. Él dicta un curso, digamos, que después se transforma en el manual. Bueno, algunos, Santiago sabrá mejor, me podrás corregir. Pero habla de lo fundamental de mantener al día y desarrollar la doctrina, después llevarla a la masa, después formar a los cuadros justicialistas y capacitar a la conducción. Bueno, un poco el rol que nos toca a nosotros desde cada lugar gremial que ocupamos y que ocuparemos es un poco mantener al día estas ideas de las cuales nos formamos desde la Universidad Obrera, hoy Universidad Tecnológica. Y bueno, y qué mejor que hablar de... Yo me quedo con algo en particular como para darte un poco de pie, Santiago, previo a las preguntas, de esos 5 factores estratégicos los cuales vienen a atacar desde el poder económico concentrado siempre. Lo vimos, lo nombraste de la presidencia de Macri, con vos me corregirás mejor, pero una área son los recursos naturales, la comunicación, el sector financiero, la ciencia y la tecnología, y la capacidad militar, ¿no? Que siempre nos tiran al hueso de esos cinco puntos. Y me acordaba, hoy lo discutíamos, hoy tuvimos la oportunidad de tener un ministro de la provincia de Buenos Aires acá en la facultad, y charlando brevemente, se charlaba sobre una de las primeras medidas de Macri, que fue meter a los 2 jueces de la Corte Suprema. Y yo pensaba, ese como otro factor que por ahí no se desarrolló, pero que nos enriedan también se meten en la división de los poderes, rompen los poderes, también rompen las estructuras orgánicas que nos permiten pensar las cosas. Hoy los partidos políticos están sumamente devaluados y cuesta organizarnos, ¿no? Yo pensaba que cuántas veces hemos charlado con Fer, con Giuliano, la necesidad de formarnos, o la falta de alguna manera de alguna guía desde la ciencia y desde la formación en la era de la comunicación, ¿no? Pero bueno, este capitalismo de la informacional, como decía Santiago, nos viene a plantear estos desafíos que la verdad que estoy, como pocas veces a lo largo de mi trayectoria como militante político acá en la universidad, orgulloso de algo que estamos haciendo desde acá. Y acá acaba de venir acá el decano de la facultad acá a saludar, así que muy contento de que también que nos acompañe.
Santiago. Aquí estamos con todos los compañeros en el lanzamiento de la Escuela de Gobierno de la FUT. Así que bueno. Bueno, dando paso a las preguntas, agradecerte, Santiago, nuevamente. Nos preguntaba en un principio un compañero de la Universidad Nacional de Lomas, entiendo, sobre qué pensabas, por ahí lo podemos anexar a alguna de las cuestiones que estamos charlando, acerca del rol de los ferrocarriles en el presente y futuro de esta discusión de la Argentina, ¿no? Apunta al debate sobre las privatizaciones, las concesiones y, bueno, y a la ola global neoliberal que estamos atravesando ahora. Estás muteado, ahí está. Tenemos algunas preguntas, Gabriel, ¿te parece? Así. Sí, dale. Tenemos algunas en el chat, por eso te estaba leyendo. No sé si lo puedes abrir. Lo puedes abrir desde ahí. Tenemos algunos comentarios también. Si quieren abrir algún micrófono como para decir alguna pregunta, también bienvenido. Bienvenidas. El compañero de Loma Samara preguntaba justamente por qué pensabas del rol de los ferrocarriles en sintonía al desarrollo, ¿no?, de los modelos de Argentina. Bueno, entonces respondo uno por uno, Gabriel. Perdón, te entendí que Sí, metele que se va a armar el diálogo nomás. Bueno. Pues yo noté varias preguntas. Noté una que estaba, bueno, la tuya en relación a la división de poderes y lo que está pasando. Había una ahí en relación a Estados Unidos como potencia. Estaba la del rol de los ferrocarriles. Había otro compañero que hacía una opinión en relación a los impuestos y cómo eso afecta al aparato industrial, etc. Y otro compañero hacía una referencia en relación a la doble vara de los Estados Unidos, ¿no? Es decir, cómo tiene una política hacia adentro y otra hacia afuera. Bueno, cada uno de estos temas, por supuesto, ameritaría otra charla, ¿no? Y no sé si me da el cuero para agotar todos esos temas, pero voy a hacer un comentario, tratando de no irme por la rama, que tengo cierta facilidad. En relación a Estados Unidos potencia, bueno, hay muchas variables, ¿no? Hay muchas variables. No se puede sintetizar en pocas palabras. Justo ahora estoy leyendo la biografía de Lincoln, tratando de entender un poquito mejor la guerra de secesión en Estados Unidos, que es un periodo clave para el ascenso norteamericano, ¿no? Ese es el momento en que el norte industrial triunfa sobre el sur agroexportador, ¿no? Estamos hablando años 1860, 1865 en Estados Unidos. Es un momento clave. Pero ya antes, ustedes saben que Estados Unidos alcanza su independencia política en 1776, siglo XVIII, es precursor de las independencias americanas. Y yo creo que uno de los factores más importantes en ese contexto es que ellos están ligados a la gran potencia emergente. Bien, mientras nosotros estábamos ligados a España como potencia en decadencia, bien, España era una potencia en retroceso en el siglo XVIII. Si bien los Borbones intentan hacer unas reformas modernizadoras en las colonias, no llegan a modernizar a fondo la economía y ya estaba desencadenado el proceso de resistencia y rebeldía en América. Estados Unidos, en cambio, estaba acoplado a la Gran Bretaña emergente ya de la Revolución Burguesa, que fue la Guerra Civil Británica en el siglo XVII. Yo creo que ese es un gran factor. Bien, es decir, ellos eran colonia de una potencia en ascenso. Nosotros éramos colonia de una potencia en declive. Este es un gran factor. Un segundo factor, creo yo, va a tener que ver con esta guerra de secesión, mientras que en Argentina se impuso el proyecto agroexportador, en Estados Unidos se impuso el proyecto industrial, y fíjense qué interesante, para aquellos que le tienen miedo a la grieta en Estados Unidos se resolvió con una guerra. No, esto es así. Era una grieta que dividía al norte y al sur, eran dos proyectos de país en disputa, los yanquis eran los del norte, los del sur eran las plantaciones algodoneras, intensivas con esclavos, trabajo esclavo, y el norte era la emergencia del país industrial, ¿no? Y esa grieta se resolvió con la guerra más importante de los Estados Unidos, al punto que en la guerra civil norteamericana mueren más norteamericanos que en el resto de las guerras hasta Vietnam. O sea, mueren mucho más, por ejemplo, que en la Segunda Guerra Mundial. O sea, la guerra civil norteamericana fue brutal. Fue brutal.
Bien, fíjense cómo se resolvió la puja de proyectos de país. Porque estamos hablando de eso, ¿eh? Estamos hablando de eso. Bien. Entonces ahí tenemos un segundo momento fundamental para entender la gran potencia norteamericana. Un tercer momento, por supuesto, va a ser el hinterland norteamericano. ¿Qué es el hinterland? Es la zona de abastecimiento. Estados Unidos es un país continental, es un continente, y no entró en un proceso de fragmentación como entró América Latina, a diferencia de Brasil, que es otro país continental. Y en la era de los países continentales, como bien la describía Perón en su momento, que íbamos hacia un mundo de estados continentales, y luego lo teorizó Alberto Metol Ferré, aquel gran patriota uruguayo, estábamos hacia un mundo de estados continentales, estamos yendo hacia ahí. Por eso China, Rusia, Estados Unidos, Unión Europea, Brasil, son los países que están en la discusión, porque son estados continentales. Entonces esa continentalidad norteamericana es sin duda un tercer elemento. ¿Por qué? Porque Gran Bretaña no coloniza el interior de los Estados Unidos, de América del Norte, perdón, no era todavía Estados Unidos, era América del Norte, eran las 13 colonias. ¿Y por qué no lo coloniza? ¿Y por qué sí España coloniza? ¿Cuál era la diferencia fundamental? Que no encontraban oro y plata. Sencillamente eso. Un accidente histórico. No encontraban oro y plata. Entonces, como decía Galeano, en las venas abiertas de América Latina, nuestra desgracia fue nuestra gran riqueza natural. Esa fue nuestra desgracia. Teníamos tal riqueza natural, no solo mineral, que fue la primera etapa de colonización, sino también de gran potencia agrícola, como fue toda la región caribeña y latinoamericana en general, y el sur de Estados Unidos. Fíjense que es la región más atrasada de Estados Unidos, el sur de Estados Unidos era agrícola, exportador. Esa gran riqueza natural nos condenó al atraso. En cambio, América del Norte, que es una región muy hostil, la parte norte sobre todo es muy hostil climáticamente, bien, ahí se desarrolló, tuvieron que desarrollar otro tipo de actividad, y la colonización no le interesó avanzar territorialmente. Entonces, cuando las 13 colonias se independizan, tenían un hinterland, tenían un espacio de desarrollo muy importante, que no tuvo, por ejemplo, Alemania. Eso es lo que reclamaba Hitler, eso es lo que reclamaba, el espacio vital, ¿no? Ellos decían, Alemania no tiene espacio vital, por eso quería colonizar toda Europa del Este, ¿no? Y finalmente expandirse sobre Rusia, buscando espacio vital, recursos naturales, ¿bien? Espacio para su población, producción de alimentos, hidrocarburos, todo eso necesitaban los alemanes, o creían que necesitaban. ¿Bien? En la nueva etapa capitalista ya no lo necesitaron, con conocimiento alcanzaban. Pero en la etapa de ese capitalismo industrial, que era intensivo en materiales, necesitaban ese espacio vital. Estados Unidos tenía ese espacio vital para crecer. No había grandes civilizaciones indígenas, como lo había en Centroamérica y en Sudamérica. Bien, entonces no tenía una gran población nativa tampoco. Entonces la conquista del oeste en Estados Unidos, el famoso Far West, el lejano oeste, fue una etapa central en la construcción de Estados Unidos como potencia. Porque fíjense qué interesante y qué diferencia con Argentina, donde dominó el interés oligárquico agroexportador, ¿no? Ustedes saben que cuando se conquista el oeste en Estados Unidos, habrán visto 1000 películas, ¿bien? Cuando se conquista el oeste, ustedes saben que se va dividiendo la tierra en parcelas iguales. Ustedes saben que después de Lincoln y de la guerra de secesión, Estados Unidos hace la reforma agraria. ¿Sabían eso? ¿Bien? Y en Argentina es palabra prohibida. Es palabra prohibida. La reforma agraria que también lo hicieron los europeos, ¿eh? Y le hicieron los japoneses, y le hicieron los chinos, y le hicieron los rusos. Pero acá es prohibido, acá tenemos todavía el latifundio. Vos podés tener 1 millón de hectáreas. No te lo permiten en ningún país del mundo medianamente serio. Hay países, incluso como Israel, que la tierra es propiedad del Estado. Vos la tenés en una especie de concesión. Fíjense qué interesante. Como era en el Paraguay de Solano López, ¿no? Antes de que lo destruyeran. La tierra era propiedad de todos. Se te daba en concesión para que vos la produzcas. Es otro cambio, es otra concepción. Entonces Estados Unidos se desarrolla bajo la hegemonía de la burguesía industrial, después del triunfo del norte sobre el sur, avanza sobre el oeste, fragmenta la tierra, bien, genera los farmers en Estados Unidos, los granjeros, pero fíjense qué interesante, ¿no? Para aprender. La parcela de tierra que hacen tampoco era un minifundio, ¿eh? No era un minifundio, era el tamaño exacto que necesitaba un tractor. Entonces,
de la mano del desarrollo agropecuario fue el desarrollo industrial, de maquinaria agrícola. ¿Y saben qué fue la tercer pata de esto? Agro, industria. ¿Y saben cuál fue la tercer pata? Universidades estatales de ingeniería y de agronomía. Que todavía funcionan, ¿eh? Son mucho menos conocidas que las grandes universidades privadas norteamericanas, como Harvard, ¿bien? Y todo lo demás. Son menos conocidas, Stanford, pero son centrales para el proceso de desarrollo de Estados Unidos. Se llaman en inglés Land Grant Universities. Búsquenlas si quieren en internet, la van a ver. Son como UTNs, pero que también abarcan la parte agronómica y que forman fundamentalmente la parte técnica e ingenieril de los Estados Unidos. Son estatales, están en todo el país y acompañaron el proceso expansivo del agro y de la industria en Estados Unidos. Fue todo de la mano. ¿Bien? Por supuesto, tenías una clase burguesa, una clase dominante que tenía un proyecto industrial. ¿Por qué? Porque había derrotado a su contrincante. Lo había derrotado militarmente. Bueno, y hay otras variables más para analizar de por qué Estados Unidos es potencia, ¿no? Acá enumeramos 3 o 4. Es un tema que es largos debates en la historiografía, ¿no? Largos debates, pero acá tenemos algunos. Ya que está el método de doble vara, un compañero por ahí hace una mención en relación a la doble vara, ¿no? Es decir, ellos proponen una política hacia afuera y hacen otra hacia adentro. Nada que decir, es así. Y esto lo he estudiado en varios niveles. Por ejemplo, les voy a decir 1 o 2 ejemplos. Esto diría incluso que es un pivote del desarrollo norteamericano, la doble vara. Permanentemente hay una doble vara. Un ejemplo, ellos en la década del 90 promovieron a nivel internacional, con la globalización, con todo el discurso de la aldea global, de que somos todos hermanos, Sarasa, promovieron el monismo jurídico. ¿Qué es el monismo jurídico? Es la idea de que los sistemas del derecho, el derecho de cada país, es como si fuera un capítulo de un derecho internacional. Entonces, primero está el derecho internacional, y luego los países legislan en los lugares en que no legisla el derecho internacional. Esto fue la globalización jurídica de los 90. El monismo jurídico. Argentina se acopló al monismo jurídico en los 90 con la reforma de la Constitución del 94. Esto implicó que los tratados internacionales están por encima de las leyes nacionales. Pérdida de soberanía. Esto es, gente, esto es. Mientras en el resto del mundo se imponía el monismo jurídico, Estados Unidos mantuvo su esquema dualista jurídico. Entonces, su sistema de derecho es paralelo al sistema internacional. Entonces, en función de sus intereses, ellos ven cuándo revalidan o no tratados internacionales, que muchas veces ellos mismos promueven, pero luego no firman. Por ejemplo, no firmaron nunca el Tratado de Viena, que es el tratado de los tratados. Es un tratado que reglamenta cómo se deben aplicar los tratados internacionales, y nunca lo firmaron. Tremendo, ¿no? ¿Saben quién defendía el dualismo jurídico? Históricamente, el peronismo. Mantenía el dualismo jurídico. ¿Por qué? Porque a mí me permite establecer un marco jurídico normativo, ¿bien? Como país, como sociedad. Eso es la desconexión. Lo otro es conexión. Nos conectaron. Entonces, en un organismo internacional X, donde siempre ellos están sobre representados porque son los que aportan financieramente, imponen sus intereses, ¿bien? Establecen leyes que nos obligan. En cambio, el dualismo jurídico, que se mantuvo hasta el 94, le permitía a Argentina tener mayor margen de autonomía. A Argentina y a otros países del mundo. Entonces, la doble vara es así, no sé quién hizo el comentario, no tengo nada más que adherir. En relación al rol de los ferrocarriles, bueno, acá el compañero, si estudia la materia, por supuesto, tendrá mucho más elementos que yo para aludir a un tema de que tengo un conocimiento a medias, por supuesto, o mínimo, diría. No voy a agregar más que lo evidente, ¿no? Alcanza con ver los países centrales y los países emergentes. El ferrocarril es un motor no solo económico, social, de integración, en todos los países que se precien como países. Esto es así: transporte de carga, transporte de personas, alta calidad de prestación de servicio. Esto es así. No puedo agregar mucho más de lo que vos ya sabés. Es evidente que Argentina, por herencia de su colonización o neocolonización británica, heredó un entramado ferroviario
que apuntaba hacia Buenos Aires, ¿no? La famosa telaraña, ¿no? Que apuntaba hacia Buenos Aires. Si tenemos que repensar el rol del ferrocarril en Argentina, habría que repensar incluso los tendidos ferroviarios, como se repensó desde las aerolíneas argentinas estatal, por ejemplo, los flujos de circulación de los aviones, que no todos pasaran por Buenos Aires, que hubiera conexión entre provincias. Bueno, si hay que repensar el rol del ferrocarril en Argentina, hay que repensarlo también en esa clave, ¿no? Pensar el desarrollo regional y el ferrocarril. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y fíjense, ¿no? ¿Dónde atacó el neoliberalismo? Ferrocarriles. Ferrocarriles. ¿Dónde atacó el neoliberalismo? Desarticular capacidad científica tecnológica, desarticular Fuerzas Armadas. ¿Ustedes conocen el proyecto Cóndor 2? Lo que fue el proyecto balístico argentino más importante, completamente desarticulado a principios de los 90. Y todo el desarrollo ingenieril del Cóndor 2, Argentina llegó a colocar cohetes en el espacio. Hoy estamos reintentando con el proyecto Tronador volver a tener un lanzador satelital y no logramos que todavía alcance una altitud razonable. Y ya en los 80, perdón, ya en los 60, Argentina colocó cohetes en el espacio. Fíjense lo que son pérdidas de capacidades ingenieriles, técnicas, científicas, tecnológicas. Son grupos, personas concretas que se van del país, grupos que se desarticulan. ¿Bien? Con los ferroviarios pasó lo mismo. Con los ferroviarios pasó lo mismo. En relación al lawfare y la división de poderes y todo lo demás, Gabriel. Bueno, por supuesto, ahí aparece un factor novedoso, ¿no? Que no aparece en esta teoría de los factores estratégicos que yo mencioné. Es difícil hablar del poder judicial como un factor estratégico que ellos monopolicen, porque no sería el caso, ¿no? No sería el caso. Es evidente que hay una instrumentalización, ¿no? De los poderes judiciales, es muy evidente, ¿bien? En función de acabar con los proyectos populares e imponer los proyectos neoliberales. Esto es evidente, esto es evidente. La famosa guerra jurídica. Ahora bien, yo no me apoyaría tanto en la teoría de la división de poderes, ¿bien? Sino que creo que es un marco, esto lo dijo Cristina en uno de sus últimos discursos. El marco de la división de poderes es un marco que requiere ser revisado. Es un marco del siglo XVIII, bien desarrollado por la Ilustración francesa, en el contexto de las revoluciones burguesas, bien, pero esa división de poderes hoy y siempre, vamos a ser sinceros, a los proyectos populares les significó un gran problema. Entonces, evidentemente hay que generar nuevos marcos normativos, constitucionales. Acá aparece toda la propuesta de la reforma constitucional como horizonte que aglutine todos estos cambios imprescindibles. La reforma constitucional para repensar un marco normativo donde a la división de poderes hay que incorporarle nuevos poderes. Por ejemplo, es necesario incorporar alguna forma de participación popular directa, lo que se conoce como poder popular o llámenle como quieran. Bien, el poder revocatorio de un pueblo, la posibilidad de plebiscitar acciones, es decir, incorporar a la sociedad en los procesos de cambio. Yo creo que uno de los pies de barro que hemos tenido, de las debilidades que hemos tenido, es que nos faltó una incorporación más alta de la sociedad en los procesos de cambio. Que no se vean por la televisión, sino que te hagan parte de esos procesos. Que te hagan parte de esos procesos. De ese modo, lograr una mayor sustentabilidad política en el tiempo. Lograr mayor sustentación política para los proyectos. No puede ser que de la noche a la mañana se deshagan reformas que costaron tanto. No sé si soy claro. Entonces, todo el tema de la división de poderes hay que repensar. Hay que pensar la estructura jurídica del Estado y hay compañeros que están en ese camino. No es una panacea, hay países que lo han hecho. Por supuesto, el punto inicial de esto es descabezar la Corte Suprema. Esto está claro. Esto está clarísimo. Está clarísimo. Que está absolutamente corrompida, ¿no? Absolutamente corrompida. Y pensar una reforma judicial, ¿no? Y esa reforma judicial va a tener que ver necesariamente con una cierta participación de la sociedad en decisiones vinculadas a la magistratura, ¿no? Y lo último que decía la compañera por ahí, o compañero, en relación a la carga impositiva, por supuesto también es un tema que me escapa, más propio de la economía. Indudablemente algo ocurre en ese plano que hay que revisar, yo no voy a negar algo que aparece frecuentemente incluso en las propias pymes y en distintos sectores que tiene que ver con lo impositivo. No es mi área de experticia, no quiero
hablar sobre cosas que desconozco, pero sí quiero agregar un elemento. Hay que desterrar la idea de que más impuesto igual populismo, igual atraso, igual subdesarrollo. Una construcción liberal, ¿no? La construcción liberal que después nos va a decir, elimino los impuestos y por lo tanto la economía va a crecer. Esto es una mentira en la cual ya caímos y que hoy vuelve a estar en escena. Cuando uno analiza las cargas impositivas de distintos países, la verdad es que uno ve países centrales con altas cargas impositivas. Esto es clarísimo. También ves países centrales con bajas cargas impositivas. Tampoco hay una linealidad en eso. No es que todos los países centrales tienen altas cargas. ¿Bien? ¿Bien? Pero lo que no se ha verificado nunca es que yo reduzco carga impositiva y eso me hace despegar como país. Si yo reduzco carga impositiva, lo que tengo en el cortísimo plazo es un vaciamiento de la caja del Estado. O sea, el que dice reducir impuestos sin más y no me explica cómo va a reemplazar ese ingreso para el Estado, y sin ese ingreso del Estado no puede sostener la educación, no puede sostener la salud, no puede sostener la carga de deuda externa que tenemos. Si no me explicás todo eso, me estás mintiendo. Si vos me estás diciendo solamente, sí, claro, ¿quién quiere pagar impuesto? Nadie. Por algo se llama impuesto. Impuesto es una imposición. Por supuesto, nadie quiere. Ahora, es un eslogan electoral, vacío. Porque si vos me tenés que decir, mira, yo te voy a sacar este impuesto, explícame a quién se lo vas a aplicar el impuesto. Porque si vas a sacar impuesto a este sector, a alguien se lo tenés que aplicar. Porque no es que el presupuesto estatal está rebosante. Esto lo sabe cualquier funcionario universitario, cualquier funcionario del hospital, cualquier funcionario de la escuela. No es que las escuelas se caen a pedazos porque son todos idiotas. Falta presupuesto, necesitamos más erario público, no menos. Necesitamos más erario público. ¿Bien? Ahora, tampoco esto significa subamos los impuestos. Entonces hay que encontrar un equilibrio. Hay que encontrar un equilibrio. Y reconocer una economía que marcha a distintas velocidades. Creo que este elemento es clave. Y con esto cierro esta intervención. Podemos reconocer fácilmente 4 grandes sectores en la economía argentina. Productivos, estamos hablando de producción. No voy a hablar de finanzas, ni de comercio, hablemos de producción. 4 grandes sectores. Hay un sector centrado en recursos naturales que es muy competitivo internacionalmente, pero no por su propia capacidad. Es muy competitivo internacionalmente porque Argentina tiene recursos naturales extraordinarios. La tierra fértil en Argentina es una tierra que produce una renta extraordinaria. ¿Por qué produce renta extraordinaria? Porque el precio de los commodities se basan en la región con menor productividad relativa, no la que tiene mayor. Entonces la diferencia entre esa productividad es lo que nos da la renta extraordinaria del agro en Argentina, que es la gran renta, la que está en discusión siempre. Bien, porque Argentina está parado sobre las tierras más fértiles del mundo, junto a algunas otras regiones. Y luego tenemos la gran cordillera de los Andes, tenemos el litio, tenemos el petróleo, que todas esas áreas tienen una renta extraordinaria. Entonces tenemos un segmento intensivo en recursos naturales que está fuertemente extranjerizado. Si bien la propiedad de la tierra, en el caso del agro, no está tan extranjerizada, sí está absolutamente extranjerizada la tecnología, en menor medida la maquinaria agrícola, pero sí la semilla o la propiedad intelectual sobre la semilla, y sobre todo en la comercialización, ¿no? Sobre todo. Puertos privatizados, marina mercante perdida. Entonces tenemos un sector de recursos naturales intensivos. A ese sector se le puede aplicar impuesto. Por supuesto, previendo cuestiones climatológicas, por supuesto, previendo distintas especificidades del sector, economía regional, lo que quieran. Pero es evidente que a áreas como el petróleo o la minería, bien, o el agro en general, se le puede aplicar impuesto, y de hecho se le aplica al agro, sobre todo en menor medida a la minería y al petróleo. Ahí tenemos un sector. Un segundo sector, que es el sector argentino conocimiento intensivo, biotecnológico, farmacéutico, bien, informático, que es un sector donde Argentina también es competitivo. Depende del sector, más competitivo que en otro. Por supuesto, en biotecnología estamos en frontera, en algunas áreas, en frontera internacional. En informática no estamos en la frontera, pero estamos integrados en cadenas globales, en un sector interesante. Tenemos capacidades. Es un sector que genera altos ingresos.
Bueno, ese sector evidentemente también puede tributar. También puede tributar. Ahora, después tenemos un tercer sector, que es el sector manufacturero pyme. Es un sector mucho más complejo y es el sector que más trabajo genera. ¿Bien? Es la pequeña y mediana empresa, pequeña y mediana producción. Y ahí es un sector que evidentemente hay problemas con lo impositivo. Bien, porque uno escucha referentes del sector y señalan dificultades, evidentemente habrá que revisar ahí el esquema tributario para que ese sector no expulse mano de obra y pueda integrar, porque es el sector que más mano de obra genera, y al mismo tiempo fortalecer bien la capacidad tecnológica de ese sector para que en un momento ya no necesite de la protección del Estado, ¿no? Para que en un momento pueda ser competitivo. Y ahí está también el rol de las universidades. En qué medida logramos articular nuestro sistema científico-tecnológico universitario a el sector productivo, que sigue siendo el gran déficit de nuestro sistema de ciencia y técnica, ¿no? Si bien hay experiencias, hay casos puntuales, todavía falta integrar mucho más, ciencia, tecnología, universidad y producción, y sobre todo producción nacional. Y el cuarto sector es la economía popular, que es un sector muy grande de la población, muy grande de la población. Estamos hablando por lo menos de un 30-40% de la población, por lo menos un 30-40% de la población, que es una economía con bajísima demanda tecnológica, que con muy poco se le puede ayudar muchísimo, que genera trabajo para un sector importantísimo de la población, que por supuesto no es competitivo, que no está tributando en buena medida porque es informal, que yo requiero avanzar en grados de formalización, pero al mismo tiempo tengo que ver que parte de su existencia es la informalidad. Es decir, un vendedor ambulante en buena medida existe porque no paga impuestos. Si yo le hago pagar impuestos, ese vendedor ambulante puede desaparecer. Y si desaparece, ¿qué hace? Porque es muy fácil mandar a expulsar al vendedor ambulante. Es muy fácil. Lo reprimo, mando a la policía, lo saco de la calle, pero si no soluciono el problema, ese tipo o esa mina no se va a quedar en su casilla, en un barrio pobre, muriéndose de hambre. Se va a salir a rebuscar la vida. Esa es la economía popular, es la economía del rebusque. Entonces también tengo que pensar una política hacia ese sector, que no se limita a lo tributario, que debe incluir, por ejemplo, también cómo puede la universidad y la ciencia y la tecnología ayudar a ese sector a agregar valor. Ayudar a una formalización, pero acompañada por un Estado. ¿Bien? Bueno, creo que ahí tiene algunos elementos para la discusión. Sí, Santiago, la verdad que, otra vez, una buena síntesis de los temas tan variados que te tiraron así sobre la mesa para las preguntas. Nos dejas unas grandes herramientas como para ir pensando el desarrollo de lo que va a ser este curso. Muchas de las temáticas que estuvimos charlando hasta recién se van a abordar con mayor profundidad en las diferentes clases. La verdad que tenemos que ir cerrando, ya tenemos más de una hora y media de comienzo, pero me es muy difícil dejarte pasar la última pregunta que te hicieron, porque creo que con tu poder de síntesis en 2 o 3 minutos la vas a poder dar una opinión tal vez más desde el llano, como un militante más, aparte de tu gran formación que tenés, pero orientada y directamente Milton Pozo. Pregunta, ¿cómo ves hoy la gran migración de jóvenes graduados que el Estado ha formado, que se van al exterior en busca de mejores condiciones de vida que no ven posibles en nuestro país? Y te la pregunto porque este es un tema, o sea, quiero que la desarrolles porque este es un tema que creo que es transversal, independientemente de la región en la que estemos, es un tema de discusión entre compañeros y compañeras nuestras, digamos. Que todos tenemos algún amigo o amiga que, ¿viste?, que con un discurso muy arraigado desde el poder mediático, bueno, es irse, ¿no? Irse a pesar de todo lo que te da la universidad. Así que bueno, tu breve visión y terminamos con esta gran jornada. Bien, bien. Me tomo hasta las I10, voy a cortar I10, pero antes de cerrar quiero, por un lado, primero, en el chat dejé antes algunos enlaces, bien, donde pueden ver algunos audios, ahí dejé el podcast, Ideas en Jaque, donde desarrollo algunas de estas ideas, y también hay una revista, les dejé para que compartan con los compañeros. En segundo lugar, quiero volver a destacar la importancia, compañeros, de esto que ustedes están haciendo. No quiero ser repetitivo, pero es que lo es muy importante. La formación, y esto también responde un poco a la pregunta,
la formación ideológica, política, la construcción de un sentido de comunidad, de un sentido nacional, en nuestros estudiantes, en nuestros graduados, es fundamental. Es fundamental. Bien. Y yendo a la pregunta del compañero Milton, es una pregunta interesantísima, ¿no? Ahí creo que se conjugan varias cosas. Se conjugan varias cosas. Por supuesto, también estoy al tanto de este fenómeno. Me parece que se conjugan varias cosas. Una, estoy dando una respuesta, por supuesto, que estoy pensando en el momento, ¿eh? No es un tema sobre el cual haya escrito. Primero, que hay una tendencia estructural a esto. Bien, no es un fenómeno exclusivamente contemporáneo. Si uno ve los autores de los 60, del pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y desarrollo, había un autor argentino, ingeniero, se llamaba Enrique Oteiza, que fue el primero que teorizó, que tematizó el problema de la fuga de cerebros. ¿Bien? Y trató de captar el número y trató de identificar cuál era el volumen de este gran problema que es la fuga de cerebros. Y él, ya en ese momento, y esto se ha confirmado en el tiempo, Enrique Oteiza murió hace unos 20 años, fue un personaje muy importante en el pensamiento latinoamericano, en ciencia y tecnología. Ya en ese momento Enrique Oteiza identificó que los países centrales tenían políticas proactivas de captación de recursos humanos calificados de la periferia. Ya en ese momento. Y esto, cuando uno va a identificar las políticas, y esto nuevamente, no me crean, vayan a las fuentes, vayan a ver los planes de ciencia y tecnología de los países centrales, van a encontrar que ellos tienen una previsión de capacidades científicas tecnológicas que van a necesitar en el tiempo, y en esa previsión ven cuánto pueden formar y cuánto necesitan ir a captar al mundo periférico. O sea, hay una planificación en esto, gente. No son decisiones individuales de tu amigo, de tu hermano, o de vos que estás pensando irte. Hay una planificación de un país central que está viendo cómo ir a buscar recursos humanos calificados a la periferia. Migración calificada. No les interesa la migración de mano de obra barata. Lo que quieren, por la explicación que les di al inicio, de cómo se construye valor en esta etapa del capitalismo, lo que quieren son recursos humanos calificados. Bien, entonces te van a tender una alfombra roja para que vayas. Y ahí empiezan con las becas a los estudiantes. Entonces primero vas a una beca a Alemania o a Estados Unidos, y luego vas a otra cosa, y luego la beca doctoral, y ya entras en el túnel, ¿no? Ya entras en el túnel. Entonces, les tiro un ejemplo, por ejemplo. Les tiro un ejemplo. ¿Ustedes saben que hay más médicos africanos en Estados Unidos que en África? Es increíble. África, que está absolutamente destruida por la acción de esos países centrales, y tiene más médicos africanos en Estados Unidos que en África. Y esto es una tendencia que no nos afecta solo a nosotros. Todos los países periféricos, bien, sufren este proceso de fuga de cerebros. Bien, producto de políticas planificadas y producto de una hegemonía cultural que nos hace creer que esas sociedades son perfectas, que allá no tienen problemas, bien, que acá todo es un desastre. Justo di una charla el otro día, que está también en mi canal de YouTube, que no sé si lo puse, pero si no después se los comparto. Justo di una charla que hablaba sobre esto. Una de las formas en que se perpetúa la hegemonía cultural es construir en los países periféricos un sentimiento de inferioridad. Es hacernos creer que no podemos. Es hacernos creer que somos inútiles, que nos menospreciemos, que no conozcamos nuestra historia. Entonces, cuando uno ve la industria cultural, lo que produce, ¿qué produce? Películas que muestran que somos todos corruptos, todos violentos, todos miserables, todos mezquinos. Y uno ve su cine, ¿y qué ve? Son héroes que salvan al mundo. Entonces, claro, te dan ganas de irte para allá. Si acá somos todos unos inútiles, unos corruptos, unos... Y no es la verdad, gente. Es justamente la inversión ideológica que ya identificaba Marx en el siglo XIX. Esto es la inversión de la ideología. Ellos que son los que producen las guerras, ellos que son los que dominan, ellos que son los que provocan y provocaron las dictaduras, el terrorismo de Estado, ellos que son los que fabrican armas para todo el mundo, ellos se presentan como héroes. Y nosotros que construimos un país en la periferia, en condiciones de escasez, en condiciones de conflicto permanente, nosotros somos los inútiles. Y si fuéramos tan inútiles, ¿por qué nos buscan allá? ¿Por qué valoran a nuestros ingenieros, a nuestros científicos allá? ¿Por qué? Ustedes esto lo habrán escuchado. Yo tengo un hermano que está en Europa en este momento, hace 10 años ya, ingeniero. ¿Por qué los valoran allá? Y esto te lo cuentan todos los que van.
¿Qué te dicen? Che, la verdad que los argentinos son bárbaros, saben hacer de todo con poca plata. ¿O no es así? Justo mi compañera estuvo ahora en una estadía de investigación en España, ella es química, en CONICET trabaja. ¿Y saben qué me dijo? En el laboratorio en que estuve en Valencia no había ningún español, ninguno, ni siquiera el director. Y cuando mi hermano trabajaba en la Politécnica de Cataluña, me decía lo mismo. Y yo fui un día a visitar. Cuando fui a visitarlo, fui a conocer su laboratorio de hormigón. Y me decía, y me lo mostró, no es que me lo decía, me lo mostró. No hay ningún español. Son todos latinoamericanos. Entonces acá, muchachos, hay un proceso de saqueo, de despojo, ¿bien? De destrucción de nuestros países para favorecerse ellos. No es circunstancial, no es anecdótico y es un gran problema. Bien, ahora, ¿cómo enfrento esto yo? ¿Saben qué país en aquel momento le ponía condiciones a quienes iban a hacer el doctorado en España? Cuando yo visité a mi hermano fue hace unos 7, 8 años, que fui a la Universidad Politécnica de Cataluña y tuve la oportunidad de hablar con compañeros que estaban ahí de otros países de América Latina. El único país que les ponía condiciones a sus graduados que estaban yendo allá a hacer el doctorado, que tenían que volver, tenían que volver porque firmaban papeles y todo, eran los bolivianos. Fue la Bolivia de Evo Morales, que al que mandaba a formarse allá, tenía el compromiso de volver a su país. Entonces yo creo que hay que pensar por un lado, ciertos instrumentos normativos para que los intercambios, la cooperación internacional no se nos vuelva en contra. Hay que pensar qué instrumentos normativos generamos para que esos intercambios, esas estancias de investigación, para que eso no implique pérdida de recursos. Bien. Instrumentos normativos concretos, hay que ver la experiencia internacional, hay que ver lo que hizo China, cómo China fue a Estados Unidos a buscar tecnología, pero los chinos volvían, hay que ver cómo se hizo. Y luego yo, que soy un poco más fundamentalista, yo creo que hay que tener una política de, no sé si se puede hacer, pero alguna forma de retención de título o algo. Es decir, de algún modo, esto ya es muy de máxima en un país con una universidad tan liberal como es la nuestra, ¿no? Nosotros tenemos una matriz liberal universitaria, donde a vos te forman como un ingeniero, un abogado, un médico para hacer tu carrera individual. Es una matriz liberal. Entonces es muy difícil hablar de esto, pero yo creo que hay que avanzar de algún modo con una retención de título que tenga que ver con cierta cantidad de años que vos tengas que ejercer en el país para tener el título definitivo. Yo no sé si se puede o cómo hay que hacerlo, pero tiro la cuestión para el debate, ¿no? De algún modo hay que hacerlo, porque ese ingeniero o ese doctor que se recibe en el país le costó millones al país. Millones le costó. El país invirtió en esa persona durante décadas. Infraestructuras, salarios, todo lo que significa una universidad pública, durante décadas. Entonces no podemos perder un recurso así sin más. Yo no sé, estoy hablando sin tener una referencia de cómo se puede hacer esto. Bien. Y lo último, y con esto cierro, me pasé 3 minutos, la dimensión ideológica y cultural, por supuesto. Y acá está la importancia de esta actividad. Si yo no trabajo la batalla de ideas, la batalla cultural, la batalla de ideas, el plano ideológico, es el punto cero de un proceso de liberación nacional y social. Si yo no logro cambios en el plano de las ideas y los valores, bien, si mi universidad es meramente reproductora de la cultura colonial, porque la cultura liberal en definitiva es una cultura colonial. Si mi universidad es reproductora de esto, y me estoy pegando un tiro en el pie. Me estoy pegando un tiro en el pie como país. Porque mi universidad, en vez de ser parte de la solución, es parte del problema. Porque mi universidad, en vez de generar profesionales que estén pensando en el país, que se constituyan como lo que van a ser, una élite social, porque es una élite, es una minoría social, pero que esa minoría piense en términos nacionales, si en vez de crear eso estoy creando profesionales que están pensando en sí mismos, que están pensando en irse del país, que están pensando en a ver cómo le puedo retasear recursos al Estado, cómo puedo evadir. Bueno, me estoy pegando un tiro en el pie. Por eso es tan importante la militancia universitaria. Por eso es tan importante el movimiento estudiantil como principal factor de cambio en las universidades. Es el principal factor de cambio en las universidades. Bien, por eso es tan importante. Y la universidad tiene un lugar central
en una sociedad. En la dimensión científico-tecnológica, productiva, cómo impacta en la producción, y en la dimensión de la conformación de un sector dirigente de la sociedad. La universidad es la escuela de cuadros de una sociedad. Esto es así. No lo estoy diciendo en abstracto. Vayan a ver, empresas, medios de comunicación, iglesias, fuerzas armadas. ¿Quién la dirige? Universitarios. Son todos universitarios. La dirección de una sociedad la conforman los universitarios. Esto es así, desde el siglo XIII en adelante. Entonces es muy importante el papel del movimiento estudiantil en la discusión de la orientación de la universidad. Si la universidad se va a asumir pasivamente, como parte, como engranaje de los intereses imperiales, formando profesionales liberales, que piensen en sí mismos, ¿bien? Que piensen en el próximo verano cómo me voy de vacaciones a Europa, que esa sea su preocupación, ¿no? En el yo, el individuo, y se olvide de la sociedad, me estoy pegando un tiro en el pie. Y si formo una universidad capaz de generar profesionales comprometidos, patrióticos, que piensen en la sociedad, que piensen en la comunidad, que piensen cómo volcar todo lo que la sociedad les dio, cómo devolvérselo a la sociedad, bueno, estoy siendo un motor de cambio. ¿Bien? Bueno, muchas gracias, compañeros. Bueno, Santiago, nada más que agradecerte. Acá seguiremos formándonos para dar la batalla cultural. Gracias por tu aporte, realmente muy valioso. Los y las esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana con el compañero Eduardo Rinesi. Y bueno, no sé, Juli, no creo que Juliano no está, pero si querés hacer algún cierre, avisar de algo. No, está perfecto. Bueno, eso mismo, esperarlos la clase siguiente. Ahora, estos días vamos a estar subiendo la clase grabada hasta ahora, hasta lo último, con todas las preguntas y respuestas del final que dio Santiago y el ida y vuelta interesante que se dio, ¿no? Y así pueden acceder quienes hayan salido y a la vez quienes no pudieron conectarse tengan todo el material, ¿no? También los links que habías pasado, Santiago, eso también. Excelente, Juli. Bueno, compañeros, compañeras, un gusto que se hayan mantenido hasta acá. Juli, si querés saludar. ¿Estás en condiciones? Gracias, Gaby. No, eso, un fuerte abrazo para Santiago, sobre todo por el tiempo que nos dedicó y su conocimiento y bueno, y puesto al servicio de la militancia. Y pedirte eso después si querés acercarnos cualquier tipo de material o que estos mismos links los dejemos colgados en el campus para que los chicos lo puedan frecuentar, tus redes sociales, lo que te parezca útil, que sirva como para seguir en contacto y que podamos ver las distintas actividades donde estés participando y demás para no perder esta relación, que también es uno de los intereses que tenemos, ¿no? De construir vínculos entre cada uno de los referentes y referentas que invitamos a disertar en cada uno de los módulos y todos los participantes. Bueno, estamos. Bueno, Muchas Santiago, gracias. ahí está, te dejamos saludar al resto. Chao, compañeros. Bueno, Muchas gracias. muchísimas gracias. Gracias. Y gracias a todos por quedarse hasta el final también. Un número re lindo. Muchas gracias a todos. Adiós. Chao, chao, chao. Nos vemos.